nuestra grabación, la grabación de la clase, ¿verdad? Y entonces para que tengan sus micrófonos apagados y ya recuerden cuando quieran participar, pues abren el micrófono y nos comunican, ¿verdad? Bien, inicia la grabación. Bueno, no creo, ¿alguien había iniciado grabación? Yo, profe. Bueno, muy bien. Bueno, avísenme cuando inicien grabación porque entonces, si no, entonces yo la tumbo y luego ya no me doy cuenta, ¿eh? Ok, profe. Y si hay que avisar, hay que avisar. Y bueno, no he limitado esas acciones. Algunas acciones no las he limitado porque yo espero que todo el mundo estemos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si no, aquí hay formas pues de limitar las acciones de ustedes, ¿verdad? Que no participen, ponerlos como, no como eh, o sea, aquí en sus actividades, ¿verdad? Los bloqueamos para que no puedan ustedes bloquear a sus compañeros, no deben bloquear a sus compañeros, ¿ok? Porque si no, entonces yo le apago acá y ya, pues ya no se va a grabar. Bueno, no hay ningún problema. Vámonos entonces, señores, vámonos con nuestro tema. Estamos aquí con el álgebra de vectores. Por ahí hicimos algunas demostraciones de cómo se suman gráficamente. Aquí, inclusive, vean ustedes, ¿sí? Vean ustedes, aquí tenemos, nos hablan del método gráfico y también nos dicen por medio del método analítico. Y ya hemos mencionado que el método gráfico pues es inmediato, rapidito, ¿verdad? Método gráfico en el cual pues tenemos que echar mano de un juego de geometría para hacerlo y en 3 trazos encontramos una solución muy aproximada de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y entonces, pues el método analítico nos permite resolver también suma de vectores, pero pues aplicando las funciones trigonométricas para resolver triángulos y entonces hacer nuestros cálculos y verificamos que es exactamente la respuesta muy, muy próxima, ¿verdad? El método gráfico nos da una respuesta muy rapidita con aproximación. Los métodos analíticos, pues depende cómo manejemos nuestras formulitas, también es un método rápido, menos rápido que el método gráfico, ¿verdad? Pero el método analítico nos da la respuesta exacta, exacto el valor que debe tener los cálculos que estamos nosotros realizando. Bueno, pues entonces por ahí creo que empezamos a resolver un ejercicio por método gráfico. No sé si lo terminamos. Ahí, a ver, auxílienme ustedes, 8, 9, 9, 10. 9, 10 sistemas. A ver si dejamos algún ejercicio. Ahí, revísenlo. Sí, sí dejamos uno para ayer. Muy bien, entonces vamos a terminar, vamos a resolverlo. Y si me dicen ustedes cuáles son los vectores que vamos a sumar. ¿Verdad? A ver, alguien dígame cuáles son los vectores. El vector A es igual a 5 newtons con un ángulo de 30 grados. Muy bien. Y el vector B de 8 newtons con un ángulo de 0 grados. Muy bien, 8 niveles. Bueno, muy bien, entonces, fíjense bien también aquí en este ejercicio, pues vamos a hacerlo rapidito para verificarlo. Lógico, ustedes ya lo hicieron por el método gráfico, muy bien. En el método gráfico, ¿cuál es el valor de la resultante muy aproximado que me dieron y cuál es el valor muy aproximado del ángulo que me dieron para la resultante? Díganos. El valor del ángulo a mí me dio 16. 16 grados. Los demás, si tienen algún valor diferente, díganos. Ahorita ya lo vamos a verificar por el método analítico. A mí me dio también 15 punto y tanto aproximado también. Muy Sí, bien. me dio entre 15 y 16. Sí, Eso, muy bien. eso rango. Eso, muy bien, muy bien. ¿Y el valor de la resultante aproximado, cuánto midió? Bueno, yo utilicé una escala y me dio de 6. 6 la resultante. 6 la resultante. ¿Alguien más? Yo le hice de 1 newton por centímetro, me dio aproximadamente entre 12 y 13, ahí por la regla, ¿verdad? 12 y 13. ¿Alguien más? Sí, no importa. A mí sí me dio 12.6 nietos.
12.6. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Bueno, recuerden, es un método muy rapidito, muy y nos da un valor muy aproximado, como ustedes lo van a ver que tienen variaciones así al medir R. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a la escala de la reglilla que utilicemos de transportador, pues ahí es una variación, pero hay variación entre uno y otro, ¿verdad? Pero es una respuesta muy aproximada que es aceptable. Ah, bien, pero ahora vamos a verificarlo. Entonces ahora nos vamos a un método analítico. ¿Sí? Y aquí mismo lo voy a hacer, aquí en la pantalla, aquí donde estamos, aquí mismo lo voy a hacer para que ustedes vean cómo le vamos a hacer. Vamos a verificarlo por un método analítico. Aquí está, miren, método analítico. ¿Qué método vamos a usar? Anoten ahí el método analítico, ¿sí? Y escriban por medio del paralelogramo. Método del paralelogramo. Así escriban, método del paralelogramo. Y entonces, pónganle ahí ustedes en su blog de método del paralelogramo. Y 2 puntos. Nos dicen, vamos a escribir los pasos. ¿Sí? Paso número 1. Paso número 1, formar un paralelogramo con los dos vectores. ¿Sí? Formar un paralelogramo con los dos vectores. Eso, ustedes dirán, bueno, ¿en qué consiste eso? Bueno, pues formar un paralelogramo con los dos vectores, ¿en qué consiste? Y decimos, bueno, pues si tenemos ahí dos vectores, cualesquiera, ¿sí? Eso consiste en proyectar un vector al final del otro, ¿sí? Y luego el otro al final del otro, muy bien. Formar un paralelogramo. Paso número 2. Trazar la diagonal de ese paralelogramo partiendo del origen. Número 2. Trazar la diagonal de ese paralelogramo partiendo del origen. Trazar la diagonal partiendo del origen. Y último paso, paso número 3. Elegir un triángulo para resolverlo. Elegir un triángulo para resolver. ¿De acuerdo? Ahí tenemos así muy simple. Ahí tenemos la forma como vamos a trabajar para aplicar uno de los métodos analíticos, ¿verdad? Ustedes ya lo hicieron gráficamente, bueno, y entonces yo digo, a ver, según este ejercicio, yo tengo un vector que mide 8 unidades sobre el eje de las X. Voy a decir que aquí lo tenemos, ¿verdad? Este vale 8 unidades de lo que estemos hablando. Y a 30 grados tengo un vector de 5 unidades, bueno, aquí, de 5 unidades, y este ángulo que forma este vector, pues son 30 grados, ¿verdad? Este ángulo son 30 grados, así es como lo tenemos enunciado, ¿verdad? 30 grados. Y entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto ustedes ahí geométricamente, pues trazan este vector y trazan este, y luego ustedes dicen, ¿qué voy a hacer? Pues al final de un vector trazo el otro y luego trazo la diagonal, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Ah, bueno, entonces, bueno, al final del vector de 8 trazo el de 5, ¿verdad? O al final del 5 trazo el de 8. Y entonces eso es lo que estamos viendo aquí, que nos dicen, oye, al hacer estos trazos, pues se forma un paralelogramo, ¿verdad? Que es lo mismo que ustedes hicieron gráficamente ahí, ¿verdad? Y entonces, al hacerlo gráficamente, si después de 5 colocaron el vector de 8 y luego unieron el punto inicial con el punto final,
es lo mismo que si al final del vector de 8 ustedes prolongan el vector de 5 y luego trazan este punto, desde este punto del origen hasta este punto final, trazan esa recta, pues es lo mismo que nos dice nuestro enunciado, ¿verdad? Que pues trazamos esa línea que es la diagonal de este paralelogramo, y lógicamente esta diagonal, pues aquí está a mano alzada el dibujo, ¿no? Pero esta diagonal que está aquí, pues divide en dos triángulos iguales a este paralelogramo, ¿no? Y les vuelvo a repetir, es lo mismo que si ustedes hubieran hecho solo simplemente el vector de 8, ¿sí? Y luego el vector de 5, ¿sí? Y luego la resultante, ok, eso está medio pandeado, pero es la resultante. Es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Bien, entonces con el método analítico nos dice, pues elige un triángulo para resolver. Como son iguales estos dos triángulos, entonces esto será la resultante, y el ángulo que la resultante forma con el eje de las X, pues es este ángulo que está aquí, ¿verdad? Este es el ángulo que la resultante forma con el eje de las X. Es la respuesta que debo dar. Y entonces esto me dice, pues de estos dos triángulos, pues escojo el que tiene la base sobre el eje de las X, porque ahí me va a dar la respuesta correcta, ¿verdad? Pero si alguien dice, no, yo quiero escoger el triángulo de arriba. Bueno, pues en el triángulo de arriba hace sus unos cálculos, pero va a tener que calcular primero en el triángulo de arriba el ángulo que forma el vector de 5 con el vector de R, y luego va a tener que combinarlo con el ángulo de 30 grados que tenemos aquí para encontrar el valor de θ, o sea, una resta de ángulos, o sea, va a tener que hacer más operaciones. Espero que me estén siguiendo, ¿verdad? Y si tienen dudas, pregunten inmediatamente. Bueno, entonces decimos, muy bien, pues ya tenemos ahí el triángulo que vamos a resolver. Y entonces le pregunto a todos ustedes, le pregunto a la clase, ¿sí? El triángulo que quedó ahí que tengo que resolver, ¿qué tipo de triángulo es y cómo lo voy a resolver? En primer lugar, ¿qué tipo de triángulo es el que se les formó ahí, el que ustedes hicieron? Escaleno. ¿Es escaleno? ¿Alguien El más? triángulo escaleno. El triángulo escaleno, ¿alguien más? ¿Y cuál era la otra pregunta, profe? ¿Qué tipo de triángulo es este que está aquí? Este que acabamos, este que está aquí, miren, este que está aquí. ¿Qué tipo de triángulo es? Escaleno. Sí, ¿No es triángulo el escaleno. obtuso? ¿No es el obtuso porque Obtusángulo, mide ¿no? más? Es el ¿Perdón? obtuso. Mide más de 90 Obtusángulo. grados. Eso, muy bien, eso. Es un Triángulo triángulo, es un Obtusángulo. triángulo obtusángulo, muy bien, eso es verdad. Un triángulo escaleno es aquel que tiene tres lados diferentes, pero sus ángulos son menores de 90 grados, ¿verdad? No es rectángulo, no es rectángulo. Bueno, supongamos este es un triángulo rectángulo, un escaleno, por aquí se lo voy a poner. Encimarlo aquí no hay ningún problema. Aquí está uno, aquí está otro, ¿sí? Y por aquí está otro, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? 1, 2, 3, quiere decir que son diferentes, y sus ángulos son menores de 90 grados, es un escaleno. Pero aquí hay un ángulo, ya lo mencioné, aquí hay un ángulo mayor de 90 grados, entonces ese triángulo es un triángulo obtusángulo, ¿verdad? O oblicuángulo. Muy bien. Yo tengo que resolver ese triángulo para encontrar cuánto vale el lado R y cuánto vale el ángulo θ que acabo de marcar aquí, ¿verdad? Ya me quito del enunciado del problema, y ahora mi problema es resolver este triángulo que está aquí. Muy bien, les pregunto, ya mencionaron, ya definieron que no es que es un triángulo oblicuángulo y que este ángulo vale más de 90 grados. ¿Cuántos grados vale este ángulo que estoy señalando aquí? El que forma el vector de 8 y el vector de 5. ¿Cuántos grados vale ese ángulo? 150 grados, ¿no? 150. 150, exactamente, 150 grados, porque es el ángulo que le falta, ¿sí?, para que la suma sea 180 grados, ¿verdad? 180 grados, pues de aquí hasta acá. Bueno, pues entonces ya tengo un triángulo oblicuángulo, y entonces la pregunta es,
¿qué fórmulas puedo aplicar para resolver un triángulo oblicuángulo? O cualquier triángulo que no es rectángulo, ¿cómo lo voy a resolver? Estamos en métodos analíticos, ¿eh? Ya lo hicimos gráficamente, vuelvo a insistir. Estamos en método analítico. ¿Okay? Y les pregunto, ¿de qué forma lo voy a resolver? Bueno, inmediatamente ahí, les voy a decir inmediatamente, como no es rectángulo, entonces no puedo aplicar ni Pitágoras, ni seno, coseno, ni tangente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aplicar las dos leyes trigonométricas que son las que faltan. No existe ninguna otra más que las dos leyes fundamentales, las dos leyes trigonométricas. ¿Cómo se llaman esas dos leyes? Leyes de senos y cosenos. Exactamente, la ley de los senos y la ley de los cosenos. Y como son dos leyes diferentes, pues significa que necesitan datos diferentes para poder aplicarlas, por lógica, ¿verdad? Bien. Y entonces decimos, nos vamos al enunciado de una de las leyes y para no darle mucha vuelta al asunto, decimos, la ley de los cosenos, si no me las sé las leyes, pues ahí las tengo en mi formulario que tengo aquí a un ladito y inmediatamente le abro y digo, pues aquí está la formulita. Y esa formulita que viene ahí en el formulario, que viene con letritas para A, B y C, o para A minúscula, B minúscula, o para mayúsculas, o para otras letras que sea, es una fórmula general. Pero la ley de los cosenos la voy a aplicar ya a este triángulo que está aquí, al triángulo que voy a resolver. En donde la ley de los cosenos aplicada para este triángulo que voy a resolver me dice, la ley de los cosenos, aquí la voy a poner aquí encima, pero me dice, esa ley de los cosenos es para encontrar el valor de un lado, lógicamente el lado que desconozco, conociendo el valor de los otros dos lados, y el ángulo que forman entre sí esos dos lados. Esas son las condiciones que se necesitan, y entonces esa ley de los cosenos pues lleva aquí coseno, ¿verdad? Del ángulo. ¿De cuál ángulo? En este triángulo que vamos a resolver, pues el único ángulo que conocemos es este que está aquí. Bueno, pues de 150 grados, ¿ok? Y entonces observen ustedes que ahí está la ley de los cosenos aplicada a este triángulo que quiero resolver y para encontrar el valor de este lado. Aquí está. Y entonces inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente hacer operaciones y sacarle la raíz, porque aquí es R cuadrada, le sacamos la raíz y entonces ahí tenemos el valor de R. Bien, háganlo inmediatamente, hagan las operaciones. Esto es muy facilito, ¿eh? Bueno, y les quiero decir también esto, que si ustedes se saben esa ley, pues aquí la estoy escribiendo para que la vean, que lo estoy aplicando, pero ya cuando ustedes se sepan y manejar esto, no es necesario escribir todo esto aquí mismo, lo hacemos y claro, tenemos que usar nuestra calculadora, ¿verdad? Porque pues, pero aquí se hace inmediatamente y aquí mismo sin escribir nada, hacemos nuestra ecuación y pum, hacemos nuestro cálculo muy rápido, si lo sabemos manejar. Así que por eso es la importancia de aprendernos nuestras formulitas. Muy bien. Bueno, ahí lo tienen. A ver, hagan ese cálculo y vamos a sacar la raíz a toda esa expresión y la vamos a comparar con la medición que hicimos todos. A ver cuánta variación hay. 12.58. ¿Cuánto? 12.58. 12.58. Bien, ya lo determinó su compañero. Y acuérdense que uno de los valores que me dieron por allá, ustedes cuando lo midieron geométricamente, me dijeron un valor muy aproximado, 12.6, ¿verdad? Entre los valores que me dieron, los que midieron. Sí, profe. Bueno, pues vean que hay muy poquita diferencia y la cuestión es esta. Una recomendación, no le quiten decimales, no les quiten decimales a los números. Recuerden que cuando hay decimales, siempre, cuando son cantidades normales, a los decimales, por lo regular, los redondeamos a 2 cifras decimales, cuando son numeritos. Cuando son funciones trigonométricas,
redondeamos a 3 y mínimo 3 cifras decimales, si no es que 4. No debemos quitarles decimales ni mucho menos a las funciones trigonométricas, ¿sí? Porque hay mucha variación. Bien, haciendo esa indicación, y espero que la recuerden siempre, que si no, pues anoten. Bueno, ustedes tienen, y su compañero nos dice, pues me da un valor muy aproximado a 12.6, ¿verdad? Sin quitar, bueno, no sé si le quitaron decimales o no, y entonces dice, ahí está una respuesta muy aceptable. Y les digo, este cálculo es muy fácil, es más, se termina antes de que ustedes hagan estas mediciones exactitas con sus reglillas, ¿ok? Y entonces decimos, muy bien, ya está el valor R comprobado. ¿Aceptable? Sí, aceptable. Ah, muy bien, aceptable. Ahora decimos, pero me hace falta calcular este ángulo aquí en este triángulo. Bueno, y para calcular este ángulo en este triángulo, pues yo ya tengo ahí varias expresiones que puedo utilizar, pero es un triángulo oblicuo. Y entonces me dicen, ahora voy a utilizar la otra ley para calcular este ángulo, que es la famosa ley de los senos. Y la ley de los senos me relaciona el seno del ángulo que yo quiero calcular, ¿sí? Sobre su lado opuesto, y eso me dicen es una regla de 3 que se cumple, es igual al seno del ángulo que conozco ahí en ese triángulo sobre el lado opuesto a ese ángulo. Aquí les voy a poner la letrita para que vean la formulita cómo se aplicó. ¿Okay? Y esto pues no es más que una regla de 3 simple, ¿verdad? En la cual pues yo tengo que encontrar cuántos grados muy aproximadamente vale este ángulo, que para este caso, así como escogimos ese triángulo, para este caso nos da directamente el valor del ángulo θ x. Muy bien, aquí está, calcúlenlo y vamos a ver cuánto mide ese ángulo. Bueno, según yo me dio 11.44. Bien, ¿no? 11.44. Sí, sí. Y todo el mundo lo que les dé exactamente, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Recuerden, el valor más aproximado, y vuelvo a insistirles, no les quiten decimales, ¿ok? Entonces, el valor muy aproximado del ángulo es ¿El qué, perdón? El valor. el ángulo. 11.44. Otro punto que sí. No Pero le, pues. no le quiten decimales, y ahorita les voy a decir. Yo lo hago directo en la calculadora, así sale sin También decimal. lo hice. O es que en R yo puse 12.6, pero pues realmente daba un poquito menos, daba los decimales. No sé si lo hacemos así. Sí, por eso les digo, miren, ese es el valor que me dio ahí su compañero porque él lo calculó así, ¿no? Pero le digo aquí, no le quiten decimales porque entonces hay variación, y si hay variación en R, ¿sí? Si hay variación en R, por ejemplo, aquí dice alguien, no, a mí me dio 12.6, y alguien dice, no, a mí me dio 12.59. Ah, pues 12.59 sí es 0.6, ¿verdad? Porque es una cifra. Pero si les da 12.6 y alguien dice a mí, no, a mí me dio 12.5, ya hay mucha variación ahí sí hay mucha variación. Bueno, Entonces, con 12.58 sale 11.46, aumentada. muy bien. Por eso, También A mí me salió 11.46. 11.44 nada más. O sea, muy bien. 4415329. Es que si usamos R como lo que daba al principio sin redondear,
sí da 11.46, pero si usamos 12.6, los decimales son 11.44. Sí. Bueno, vuelvo a repetirles para todos, ¿sí? Miren, bueno, voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar esto que está aquí. ¿Sí? Voy a borrarlo. Y entonces, aquí para esto, ¿sí? Voy a escribir. Ya saben que es la raíz de todo. Este es 25 más 64. Y luego el coseno de 150 es menos coseno de 30. Y menos por menos me da más. Y el coseno de 30, pues ya saben que es raíz de 3, ¿verdad? Entre 2. Raíz de 3 entre 2. Pues entonces este 2 se va con este 2, ¿no? Y queda 5 por 8, 40 por raíz de 3, 40 por la raíz de 3. Así les quedó, esos numeritos, así les quedaron. Y entonces, una vez que tengo esto, pues sumo estas tres cantidades y le saco la raíz cuadrada. Y entonces aquí aparece la primera cuestión. La raíz de 3 no es exacta. Entonces la raíz de 3 tienen que aproximarla a sus decimales que les dan. Y por aquí les voy a poner aquí. Aquí para agregar. Raíz de 3. ¿De acuerdo? ¿Qué valor usaron para la raíz de 3? Yo lo hice directo poniendo todos los datos directamente en la computadora. Muy bien, y bueno, ahí también hay que tomar en cuenta la computadora, para cuántos decimales, ¿sí? Que yo lo puse en la calculadora y también sale 12.58 en R. Así con los... Bueno, salen más dígitos, ¿verdad? Claro. 12.5810, ¿no? Sí, Porque a mí también me salió eso. Muy bien, 12.5810, pues es 12.58, ¿no? Sí, se queda así. Así es, 12.58. así es. Por eso les digo, es muy importante si lo hacen directo en la calculadora o si alguien le saca la raíz a 3 y lo multiplica por 4, ¿verdad? Y la raíz de 3, lo más aproximado, pues es esto que está aquí, ¿no? La calculadora, quién sabe cuántos numeritos tomará, pero pues tiene que tomar estos porque luego sigue un 0, ¿no? ¿Ok? Muy bien, bueno, eso es lo que les comento. Entonces es muy importante que usen sus decimales, ¿sí? Y entonces aquí, pues ya encontramos el valor de x, de teta x, perdón, si ya me dijeron cuánto les dio, el ángulo 11 punto ¿qué? 11.46, ya con los decimales que habían. Bueno, 11.46 aproximadamente, bueno, verifiquen todos por ahí su valor, 11.46 aproximadamente, ¿ok? Pero esto que está aquí, esto que acabamos de resolver aquí, esto ya, si no nos equivocamos, estos son los valores correctos, los valores exactitos, ¿verdad? Que son muy aproximados a los que ustedes encontraron por acá, ¿verdad? Bueno, vuelvo a hacer el comentario. El método gráfico es un método muy rápido y que nos da una idea de lo que de las respuestas que vamos a encontrar. El método analítico también es un método muy sencillo, no es muy largo hacer eso. Pues yo me tardo mucho porque se lo estoy explicando y sustitución y escribiéndolo ahí, no es lo mismo, ¿verdad? Pero es muy rápido, pero la ventaja es que nos da exactamente los valores que deben tener. Maestro, disculpe, nada más una pregunta. Para la ley de los senos, ¿simplemente tomo cualquier ángulo y lo divido sobre cualquier lado o cuál es la relación? No. Anótenlo, chequenlo, revísenlo. Decimos el seno de un ángulo sobre su lado opuesto. Ok, gracias. Aquí les puse las flechitas, miren, aquí está, ¿sí? ¿Dónde andas? Aquí está. Voy al triángulo aquí. Seno de teta, el ángulo que quiero, y aquí les puse la flechita, miren, sobre su lado opuesto, que es 5, es igual al seno que conozco sobre su lado opuesto, que es R, ¿verdad? Esa es pues es una manera sencillita de decírselo, ¿verdad? Una forma sencilla para que nos entendamos. ¿Ok? Y es una regla de 3 simple. ¿Ok?
Muy bien, bueno, pues ahí tenemos esto. Ahora, la otra cuestión que quiero comentarles, les digo, bueno, si alguien dice, no, yo no quiero analizar el triángulo que está aquí abajo, yo lo quiero resolver con el triángulo que está aquí arriba. Ah, bueno, pues lo hace y el resultado es lo mismo, pero ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que al resolver este triángulo que está arriba, que los lados miden lo mismo porque no cambian, ¿verdad? Este vale 5, este vale 8, y este ángulo que está aquí pues vale 150, ¿verdad? Porque es el mismo, ¿verdad? No cambia. Ese ángulo vale lo mismo, ¿sí? Pero al resolver el triángulo de arriba, con la misma ley van a encontrar, la ley de los cosenos van a encontrar R, ¿verdad? Porque es lo mismo, son los mismos lados y el mismo ángulo, les da lo mismo. Pero para encontrar la respuesta del ángulo que nos da la dirección de R, es este angulito que está aquí afuera, está fuera del triángulo. Pero si se está resolviendo el triángulo de arriba, digo, ah, caray, luego, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues por haber escogido el triángulo de arriba, yo primero tengo que encontrar cuánto vale el ángulo que forma el lado que mide 5 y la resultante, ¿verdad? Este angulito que está aquí, que no lo conozco y tampoco conozco este que está aquí. Pues entonces yo tengo que encontrar cuánto vale primero este angulito que está aquí, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a llamar a ese ángulo? Pues llámenle como gusten, cualquier otra letra, ¿verdad? Le quieren llamar ángulo alfa, ángulo phi. El ángulo phi, pues es una ruedita y una rayita así, ¿verdad? Y entonces tendrán que encontrar primero este angulito y luego ya que lo tengan, se lo restan, se lo suman a 150 y se lo restan a 180 y encuentran este angulito que está acá, que es este mismo, y es la respuesta. O bien, este angulito phi que acaban de encontrar, lo combinan con, se lo restan a 30 grados, que 30 grados mide desde aquí hasta acá, mide 30 grados, pues se lo restan a 30 y nos da el valor de phi, que es lo mismo que sumarlo a 150 y restarlo a 180. Entonces son más movimientos, ¿verdad? Pero la respuesta nos da lo mismo, es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a los métodos? Ya vimos métodos. Sí. En la parte 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, sí entiendo esa parte, pero ¿por qué se le restaba toda la operación del coseno de 150 grados y todo lo que involucraba eso? Bueno, voy a agarrar otro color que está aquí. A ver, me pregunta todo esto que está aquí. Exacto. Pues es que es la fórmula, es la ley de los cosenos. Ah, ya. Dele, chequen, por eso les digo, chequen sus leyes. Y les dije, es la ley de los cosenos, pero ya la estoy aplicando a este triángulo, ¿verdad? Si no, tengo que escribirles, pues c cuadrada más a cuadrada más b cuadrada, y luego, no. Por eso les digo, hay que sabernos las fórmulas, que pues no hay tiempo aquí, no hay tiempo para decirles, miren, está bien facilita, pero creo que ya les dije ahí, ¿verdad? Ya les dije ahí, o no sé si les hice el comentario, a ver. Bueno, pues este es un breviario cultural. Aquí está la ley de los cosenos, aquí está, miren, aquí, fíjense que aquí estamos en esta, ¿ok? Esta es la ley de los cosenos completa, aplicada a este triángulo que está aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Y creo que ya les comenté, si ya les comenté bien, si no se los comenté, pues bueno, vamos a hacerlo. La ley de los cosenos, tal y como está aquí, se la voy a aplicar a un triángulo rectángulo. Porque es una ley, la ley se aplica a todo. Esta ley de los cosenos se la voy a aplicar a un triángulo rectángulo. Y les pregunto, en un triángulo rectángulo, aquí miren, aquí estamos si este de 8 y este de 5, este vector de 5 formaran un triángulo rectángulo, pues aquí estaría, ¿cuánto valdría este ángulo que está aquí, el que forma el lado de 8 y el lado 5? ¿Cuántos grados mediría si fuera un triángulo rectángulo? ¿Qué pasó? 90. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí. Esta, no se pierdan aquí, sigan todo esto. Esta que está aquí encerrada en verde es la ley de los cosenos completa aplicada a este triángulo que está aquí, que no es rectángulo. Aquí está aplicada. ¿Con todo y el menos, profe? O sea, ¿la ley de los cosenos incluye el menos?
Todo, aquí está, miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está. Ok. Aquí Es está. que la fórmula era algo así como A más B, A Sí, sí, cuadrado sí, sí. más B al cuadrado menos A ver, coseno del ángulo. doble cos. Sí, ahí ahora tienen sus formulitas en sus formularios. Esa formulita se llama ley de los cocinos, pero ya la apliqué yo aquí a este triángulo. Y pues aquí no hay nada que se llame A, ni B, ni C. Aquí es 8, 5, R y 150. Pues ya lo apliqué aquí al triángulo, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es esta. Ya les voy a borrar todo esto que está aquí. Ya lo voy a borrar. Y entonces la pregunta es, la ley de los cosenos es una ley, y como ley, pues es una ley para todos los triángulos que existan. Y entonces mi pregunta es, ¿y qué sucede si esta ley de los cosenos yo la aplico a un triángulo? Es cero. ¿Eh? Es cero el resultado. Es cuando aplica el coseno del ángulo que se conoce. Bien, 90. yo lo que les estoy preguntando, ¿verdad? Es ¿cuántos grados vale el ángulo que forman los dos vectores en un triángulo rectángulo? ¿Cuántos 90 grados? grados. 90 grados. 90 Y el grados. coseno de 90 es 0. Muy bien. Cero. Y es que da Pitágoras. Ok. Si aquí ponemos 90 grados, vemos que el coseno de 90 grados es 0. Sí. Y 0 por 8 vale 0. Por 5 vale 0, por 2 vale 0, por menos vale 0. ¿Y qué es lo que nos quedó? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Exactamente. Sí. ¿Verdad? Nos queda el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pues Entonces eso eso es solo, ¿eh? la ley de los cosenos solo se aplica como para triángulos de mayor ángulo a 90. No, miren, bueno, pues sí, les digo, miren, la ley de los cosenos y la ley de los senos se aplica a todos los triángulos que existan en el mundo, ¿sí? Bueno, aquí en nuestro mundo. Así, con esas palabras, les quiero decir, porque son leyes trigonométricas. Las dos leyes trigonométricas se aplican a todos los triángulos que ustedes quieran formar, ¿sí? A todos los triángulos que ustedes puedan formar, a todos los triángulos. A todos los triángulos que ustedes puedan formar, se aplican estas dos leyes que les estoy mencionando, ¿sí? A todos los triángulos, a todos los que ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces decimos, entonces esas dos leyes también se aplican a un triángulo rectángulo. Sí, aquí lo estamos demostrando. Y decimos, ¿pero qué sucede cuando la ley de los cosenos se aplica a un triángulo rectángulo? Pues se reduce al teorema de Pitágoras. Aquí está. Entonces es cuando aplicamos la ley a un triángulo rectángulo. Pero si esta ley la aplicamos a cualquiera de estos triángulos, pues no nos queda el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque pues los ángulos no son los mismos y los lados no son los mismos, ¿verdad? Por lógica. Y luego la otra ley, que es la ley de los senos aplicada a un triángulo rectángulo, que no es esta ley que está aquí. La ley de los senos aplicada a un triángulo rectángulo, pues ¿qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a dar la función seno del ángulo, ¿verdad? La función coseno y la función tangente de uno de los ángulos agudos del que ustedes quieran, ¿verdad? Al ángulo que se lo apliquen. Al aplicar la ley de los senos aquí, nos queda la función seno, coseno y tangente. Y por eso comentamos y le decimos, el teorema de Pitágoras y las funciones seno, coseno y tangente solamente se pueden aplicar a un triángulo rectángulo. Así lo decimos para ahorrar y para no hacerlo tan complicado, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Bueno, eso es un breviario cultural, anótenlo y pues ahí recuerdenlo y háganlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver que nos quedan 10 minutitos. Bueno, muy bien. Pero lo mismo aquí, en este ejercicio que estamos aquí, en el mismo, ahí lo tienen ustedes, 8 y 5.
Todo el mundo, vamos a resolver ahora el triángulo de arriba para verificar, y ya con eso tenemos para todo lo que se pueda presentar en suma de vectores. Entonces todo el mundo resuelva el mismo ejercicio, pero ahora vamos a resolverlo por el método analítico, ¿verdad? Ya gráficamente pues ya lo tienen. Gráficamente al medir la diagonal, pues es lo mismo como si lo midieran con el triángulo de arriba o con el triángulo de abajo, lógico, ¿verdad? Entonces ahora sí, les digo a ustedes que resuelvan ese triángulo que está aquí, ese triángulo que nosotros estamos, ese triángulo que se formó, eh, pero ahora acá el triángulo de arriba, ¿verdad? Donde esto vale 5, ¿sí? Esto vale 8, ¿verdad? Y este ángulo vale 150 grados, ¿no? Porque es el mismo que está en 150 grados, ¿no? Y donde, pues esto vale R, y estos son los ángulos de este triángulo. Pero el ángulo que queremos nosotros como respuesta, pues es este ángulo que está aquí, ¿verdad? Y el que conocemos aquí afuera, pues este ángulo, el ángulo que se conforma con el eje de las X, este ángulo que está acá, que es muy diferente, ese ángulo es el que vale 30 grados. Muy bien, resuélvanlo y con eso terminamos esta sesión. Tenemos 8 minutitos para que lo resuelvan, es mucho tiempo, ¿sí? Ahí lo tienen. Sí, espero la participación de todos ustedes, todos participen, hagan sus operaciones, revisen, comparen, comprueben. Profe, el de arriba que está sobre el eje X es un 8. Es el otro vector, era uno de 5 y uno de 8, ¿no? Oh, sí, entonces sí, es un 8. Son los mismos vectores. Sí, son los ¿Son los mismos vectores. mismos? Es lo mismo, es el ejercicio de ahorita. Pero al revés, ¿no? Sí, bueno, sí, ahora lo que vamos a hacer es que ahora vamos a trabajar con el triángulo este que está acá arriba. Hace rato lo hicimos con el triángulo que está acá abajo. Ahora lo vamos a hacer con el triángulo que está acá arriba. Ok, gracias. Ándale, vamos. Todo el mundo trabaje. Y recuerden, también les digo, recuerden que sus participaciones quedan grabadas ahí, y eso es participación en clase. Y eso les va acumulando puntos. Por eso les insisto que participen, participen y participen. Los que no participan, pues no van a tener puntuación, ¿verdad? Y ahí está grabado, no van a decir, no, profe, que yo participé. No está en la grabación. No aparece, ¿verdad? A menos que no se haya grabado la clase. Serían 18.54 grados. Bien, pero recuerde que la respuesta que debemos dar es cuánto vale R y cuántos grados vale este ángulo que está aquí, ¿verdad? Profe, el ángulo que dice 30 grados es el que está pegadito al número 5. Es el ángulo que forma el vector de 5 con el eje positivo. Ahí está. Ok. Es el mismo ejercicio de ahorita, son los mismos datos. Gracias. Sí.
es lo mismo, ¿no, profe? Sí, pero díganme los valores Sí, aproximados. R, pues es 12.58, que serían newtons. 12.58, muy bien. Y el ángulo, pues ya haciendo la resta, porque se tendría que hacer la resta de 30 menos los 18.54 que salen, pues nos da el 11.46. Mire, pues entonces ya se convenció de que no importa cuál triángulo se resuelva, la respuesta es la misma. No, Sí, no importa sí, qué. da absolutamente lo mismo. Exactamente, porque es un método analítico en el cual, recuerden, analítico, ¿verdad? Ahí no puede haber fallas, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, miren, ahí tienen ustedes que la forma como verificarlo, ¿verdad? Y tienen dos métodos ahí, por lo pronto, dos métodos. Luego vamos a ver otro, falta otro método analítico, ¿eh? Pero por lo pronto, ahí tenemos esto. Muy bien. Tenemos 4 minutitos y entonces te preguntas todos, las preguntas que tengan, aclaren sus dudas, todas las preguntas, a ver qué pasó. Tengo una serie de ejercicios para ustedes que todavía ya están cargados, pero no los pueden ver ustedes todavía hasta que llegue la fecha. Son ejercicios propuestos para que ustedes los hagan y los practiquen y los hagan, ¿sí? Entonces, pero por lo pronto ustedes vayan buscando ahí ejercicios y háganlos o repasen lo que estamos haciendo. Bien, preguntas, dudas. Les voy a encargar un ejercicio aquí no de aquí mismo, pero ustedes lo van a hacer allá en sus casas. A la hora que estudien lo van a resolver y mañana aquí lo vamos a resolver, a verificar. Pero por lo pronto, primero, si tienen alguna pregunta. Profe, Dígame. básicamente aquí lo que significaba que el triángulo de arriba era igual al triángulo de abajo. Así, claro, porque recuerden lo que les mencioné, ¿sí? Y lo que les dicté ahí. Con esos dos vectores, con dos vectores que les den, no importa dónde estén, ¿sí? No importa, como lo que hicimos aquí. No importa si un vector está aquí, ¿sí? Y otro vector está por acá. No importa, dos vectores, ¿sí? Forman un paralelogramo. ¿Por qué? Porque un paralelogramo pues tiene lados paralelos, ¿no? Bueno, pues más o menos, ¿verdad? Tiene lados paralelos. Entonces, para lo que ustedes quieran, no aparece acá, no aparece aquí. ¿Por qué no aparece? Entonces necesito... Va. No aparecen, bueno, hay que buscarlo porque aquí está medio rarillo este asunto. Símbolos, no, pues símbolos, hoy trae muy poquillos símbolos. Que no vale la pena, no sé por qué, pero algo me falta aquí. Bueno, estaba buscando para insertar formas, pero pues no sé, este asunto. Bueno, no importa. Luego lo busco y la cuestión es esta que les menciono, ¿sí? Les menciono cualquier paralelogramo, hagan de cuenta un cuadrado, pues es un paralelogramo, ¿verdad? ¿Sí? Cuyos lados son los mismos. Y si usted traza una diagonal, no importa de dónde a dónde, ¿sí? La diagonal que trace aquí, pues nos va a dividir en dos triángulos iguales, ¿verdad? Son igualitos. Y si los lados de este paralelogramo no son iguales, pero sus lados contrarios sí son iguales, ¿sí? Pues es un paralelogramo. Y al trazar la diagonal de este paralelogramo, pues esa diagonal, bueno, ya saben, esa diagonal, pues son dos triángulos iguales, ¿verdad? No importa, ¿sí? No importa cómo esté ese paralelogramo, no importa cómo esté, siempre sus diagonales siempre dividen en dos triángulos iguales. Recuérdenlo muy bien porque esta propiedad la vamos a usar, bueno, la vamos a ver más adelantito, ¿ok? Triángulos igualitos.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. Muy bien, pues entonces por aquí les voy a dejar, bueno, se los voy a trazar aquí. No les voy a dictar el enunciado, se los voy a trazar aquí para que ustedes lo resuelvan y mañana lo vamos a verificar. ¿Pero de qué se va a tratar? Pues se va a tratar de que ustedes encuentren la suma de esos dos vectores, ¿verdad? La suma de esos dos vectores y que encuentren, lógicamente, encuentren su respuesta y que, bueno, pues el eje de las X y el eje de las Y. Esos dos vectores, pero lo van a hacer por todos los métodos que analizamos aquí, ¿ok? El vector R1 aquí está. Este vector R1 vale 10 newtons. Escriben ahí 10 newtons. Y el ángulo que forma con el eje de las X vale 20 grados. Y tenemos otro vector R2. Tenemos un vector R2 que viene por acá. Este vector R2 también es un vector fuerza que mide, más que este mide 14 newtons. ¿Sí? Y este ángulo que aparece por aquí, este ángulo, ¿sí?, que aparece aquí, son 40 grados. Fíjense bien cómo estoy señalando la posición de los vectores, no tiene nada que ver. Ahí está. Tengo y entonces algún enunciado que quieran poner aquí, pues tenemos dos vectores fuerza que se están aplicando a un objeto que está colocado en el origen de coordenadas. Queremos ver cuál es el desplazamiento o cuál es la fuerza resultante que se aplica sobre este objeto que se encuentra en el origen y hacia qué dirección se dirige. ¿Okay? Muy bien, ahí lo tienen. Ahí tienen el ejercicio, entonces, por el método gráfico y métodos analíticos. Donde, bueno, ya saben, cuál es la resultante, ¿verdad? Llámenle como le llamen, cuál es la resultante, cuál es el valor de este resultante y cuál es el valor de la dirección de ese resultante, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que calcular. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, pues entonces, señores, entonces nos vamos. ¿Cuál iba a ser la R? ¿Perdón? La parte I, A ver, lo escucho muy lejos, a ver qué pasó. ¿cuál era el del segundo triángulo del primer? No, ya no le escuché nada. Tengo dos vectores.